Iniciar entonces la clase de hoy. Ah, Me gustaría saber cómo están en la parte de ejercicios, de problemas. ¿Están haciendo las prácticas que les he dado? La última, ¿ya la han hecho? Solamente me ha enviado hasta ahora un estudiante nada más. La práctica, los demás no. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte teórica. Quería saber dónde hemos quedado. Caramba, che. Bueno, todavía dice que les falta. Sí, es que ya está próximo el examen, así es que tienen que hacer. El examen lo vamos a dar sí o sí hasta fin de mes. Hasta fin de mes, ¿ya? Entonces prácticamente tenemos que acabar 5 capítulos iniciales y ya tenemos el primer parcial. Ya, y eso es hasta fin de mes. Entonces tienen que hacer las prácticas. Tienen que hacer las prácticas y como ya les había recomendado en la anterior clase, háganlas ustedes. No me manden lo que prácticamente el ayudante ha resuelto, porque muchos me han mandado lo mismo, prácticamente ni siquiera se han pasado el trabajo de copiarlo, sino me han mandado el mismo PDF que el ayudante les ha mandado. O sea, prácticamente me lo han rebotado, ¿no? Y eso no está bien porque prácticamente no han hecho nada, ningún esfuerzo más que redirigir el correo, ¿no? Y eso no está bien. Les pido a todos los que me han enviado las prácticas de esa forma y en general para todos que revisen las prácticas, vuelvan a hacerlas, vuelvan a considerarlas, vuelvan a analizarlas, ¿ya? Y repasen todos los problemas de la práctica porque tienen que ver mucho con el examen, ¿de acuerdo? Porque el examen son problemas, son ejercicios, no hay teoría, o sea, la teoría prácticamente está incluida en los ejercicios, ¿sí? Tienen que saber bien todos los conceptos teóricos, ¿sí? Y aplicarlos en los problemas, ¿ya? Entonces, les recomiendo que hagan la práctica y háganlos ustedes, ¿de acuerdo? Si reciben alguna ayuda de un compañero, del auxiliar, etcétera, pero que sea una ayuda positiva, es decir, asimilen lo que les está indicando, ¿no? Traten de hacerlo después ustedes. La ayuda no consiste en que prácticamente ustedes agarren la solución que les han puesto, la solución que les han hecho y me lo manden, no.
No, eso no es ninguna ayuda. En el examen, pues no les va a servir de nada. Ustedes tienen que tener toda la capacidad de plantear un problema y de desarrollarlo, ¿no? De acabarlo, ¿ya? Entonces, como les dije, el examen lo vamos a tener hasta fin de mes. Podría ser el 27, jueves 27 de septiembre, el examen, o a más tardar la primera semana de octubre, ¿ya? La primera semana de octubre, eso sería alrededor a ver, 27, alrededor de 4, ¿no? De 4 o 3 de octubre, ¿sí? A más tardar. Ok, entonces, vamos a ver, hasta el día jueves, dice. No tienen que hacerlo nomás, ya puede ser que sí podíamos prolongar la entrega de la práctica hasta el día jueves 4, esta última. Por si acaso, ya les he mandado la práctica número 5, que también son 4 problemas, ya 4 problemas de la parte de potencial eléctrico y energía potencial electrostática, ya. Entonces vayan viéndolo, vayan revisando y vayan haciendo problemas parecidos. Como les había dicho al principio, hoy en día hay cientos de problemas resueltos, bien indicados, bien resueltos en Internet, ¿ya? Hay un montón de sesiones prácticas, sesiones audiovisuales, sesiones de video, donde resuelven problemas de electrostática de todo tipo, ¿ya? Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Nadie me ha dicho dónde. Me parece que estábamos en esta parte. A ver, voy a colocar yo, voy a ver. Creo que estábamos, si mal no recuerdo, en potencial eléctrico, ¿no? Creo que estábamos considerando potencial eléctrico. Hemos considerado algunos ejemplos de potencial eléctrico y tal vez faltaban algunos problemas más específicos de la parte de potencial eléctrico. Ya, pero de todas maneras voy a repasar lo que hemos hecho antes y continuar, luego, digamos, continuar con el desarrollo del programa. Ya, ok, entonces voy a compartir pantalla. Sí, estoy leyendo el chat en este momento. Les diré que sí, vamos a postergar la presentación de la práctica número 4 hasta el jueves, ¿ya? Hasta este jueves, ¿qué fecha es? Oye, son 13, 14, 15, ¿no? Hasta el jueves 15, ¿ya? Ok, entonces ahí está la parte de potencial eléctrico, o no sé si, sin embargo, estábamos aquí o posterior a esto. Ya. De todas maneras, antes de esto, el capítulo anterior es este. Sí, el capítulo anterior es ley de Gauss. Hemos visto, ya hemos hablado bastante de la ley de Gauss, ¿sí? Les había enfatizado que es bien importante que comprendan la ley de Gauss para resolver problemas de simetría, problemas de electrostática de cuerpos con simetría. Eso es digamos, lo importante. Y generalmente en electrostática tenemos problemas con simetría, ¿ya? Y eso es lo que, digamos, generalmente se resuelven problemas de ese tipo, se preguntan en exámenes, casos prácticos, etcétera, ¿ya?
Entonces hemos visto la ley de Gauss, esta parte hemos visto, cargas y conductores y aislantes, esta parte tal vez es importante enfatizar sobre cómo es el comportamiento de las cargas en materiales, ¿no? En conductores y aislantes, es bien importante, ¿sí? En conductores en especial, las cargas tratan de localizarse unas más distantes de otras, si son positivas, ¿no es cierto? Si son, digamos, del mismo signo. Como los electrones son los que llevan la carga en los materiales, ¿sí? Entonces, si los electrones están en un material conductor, tratan de guardar la mayor distancia con otro electrón, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que prácticamente los electrones en los materiales conductores se vayan hacia la superficie, ¿de acuerdo? No hay electrones en el interior, porque obviamente en el interior estarían más cerca, ¿no? Un electrón estaría más cerca que otro. Entonces, como se repelen, entonces prácticamente buscan una situación, o sea, buscan una superficie, buscan un área, un espacio, donde se encuentren los más alejados de los otros electrones, ¿no? De sus similares, ¿sí? Entonces, eso hace que no exista electrones en el interior de conductores, ¿ya? Eso es bien importante. Ahora, ¿dónde se van los electrones una vez que han llegado a la superficie? Cuando llegan a la superficie, también en la misma superficie tratan de alejarse lo más que puedan, porque estando en la superficie ya no pueden irse más lejos, ¿no es cierto? Más lejos sería el espacio, tendrían que salir del material y eso no lo hacen, no pueden hacerlo, ¿sí? Están prácticamente, digamos, confinados al material, pero sí pueden moverse en la superficie, ¿sí? Y en la superficie también buscan los lugares donde la fuerza sea menor, o sea, la fuerza debida a otra carga sea menor, ¿sí? ¿Y dónde están estos lugares? Estos lugares generalmente están en las puntas, en las partes más curvas de los materiales conductores, o sea, de las superficies conductoras, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, ahí está el efecto de las puntas, lo que se llama. En las puntas, prácticamente el campo eléctrico es, digamos, como radial, ¿sí? Como si fuera el campo eléctrico de un punto, de la masa puntual, y por tanto, la fuerza eléctrica de una carga sobre otra es la menor, ¿sí? Es la menor posible. En cambio, en las partes planas, el campo eléctrico es prácticamente más fuerte, ¿no? Entonces, los electrones tratan de alejarse lo más que puedan uno de otro, ¿sí? Lo más que puedan. Y en ese intento, pues van a dar a las partes más agudas en el material, ¿no? A las puntas, ¿sí? A las puntas. Y prácticamente, inclusive, logran salir de las puntas, ¿no? Algunos logran salir, escapar, digamos, del material si la tensión es alta, o sea, si la concentración de carga es muy grande, entonces tienden a salir por las puntas, ¿ya? Eso es lo que ocurre en las descargas eléctricas. La nube que va acumulando cargas, está, digamos, cargándose permanentemente en su lugar, digamos, a una cierta altura, ¿no? Se está cargando permanentemente y las cargas que se están acumulando en la nube se van colocando a los extremos de la nube, prácticamente se van alejando lo más que pueden del centro de la nube, ¿sí? Y de esa manera es que prácticamente se aproximan a tierra, ¿sí? Y si en tierra existe otro lugar próximo, digamos como la cúpula de una torre, como una antena, cualquier cosa puntual, ¿no? O puntiaguda. Entonces prácticamente la descarga, los electrones prácticamente se van a juntar con otros, ¿sí? Y eso es lo que ocurre con las descargas eléctricas atmosféricas, ¿no es cierto? La nube cargada positivamente, entonces descarga en una cúpula, ¿sí? En un pararrayos, ¿sí? O en una punta de un mástil, ¿sí? Se descarga por ahí y llega a tierra, ¿ya? Entonces, esto es bien importante también a la hora de hacer problemas. En los problemas electrostáticos, especialmente los que tienen geometría esférica o cilíndrica, ¿sí? Si el material es conductor,
entonces las cargas se van a la superficie. Eso quiere decir que el conductor queda cargado en la superficie, no en el interior del material, ¿no? Ya sea si el material sea hueco o sea macizo, ¿sí? Sea hueco o macizo, por ejemplo, una bola de metal, ¿no? Una bola de metal, una bola de cobre, ¿sí? Si le colocamos una carga, ¿sí? Esta carga se va a ir a la superficie, totalmente a la superficie. No van a haber cargas en el interior, porque como les dije, se repelen, ¿no es cierto? Se repelen. Entonces, eso en conductores cilíndricos, en conductores esféricos y también en láminas, ¿no? En láminas grandes, ¿ya? No sé si hemos hablado de polarización eléctrica. ¿Qué es la polarización eléctrica? La polarización eléctrica es un fenómeno que tiene que ver con, la, con el campo eléctrico, el efecto del campo eléctrico en materiales aislantes, ¿ya? En materiales aislantes. Es decir, uh, si el material es aislante, no tiene cargas libres, ¿no? Sus cargas libres apenas se mueven, ¿sí? Apenas se mueven. En cambio, en los conductores, las cargas libres prácticamente son las que se mueven, ¿sí? De un lado a otro. ¿Por qué? Porque no están, digamos, no están fuertemente vinculados al átomo, ¿ya? En cambio, en los aislantes, sí, los electrones están prácticamente vinculados al átomo, ¿ya? Y en presencia de un campo eléctrico externo, ¿sí? Lo único que hacen es prácticamente acomodarse lo más cercano posible a la carga del campo eléctrico si es opuesta, ¿no? Si es una carga opuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre, a eso se llama polarización. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, frotamos un peine, ¿sí? Le frotamos un peine con un paño o en la cabeza, etcétera, y lo acercamos a unos trozos de papel, ¿sí? El papel es un material aislante, ¿sí? El algodón es material aislante, y si lo acercamos un peine cargado, ¿qué ocurre? Lo atrae, ¿no es cierto? Lo atrae, lo atrae las hojas de papel. ¿Y por qué los atrae? Justamente por este fenómeno de polarización, ¿ya? El campo eléctrico del peine, ¿sí? El que, digamos, hemos frotado, ¿sí? Lo acercamos al material aislante, que es neutro, pero debido a que nuestro peine, nuestro material tiene cargas uh, libres en su superficie con bastante fuerza, es decir, en gran cantidad, entonces estas cargas inducen, ¿sí? Inducen carga en el material aislante, ¿sí? ¿Qué quiere decir inducen? Lo que quiere decir es que prácticamente van a alejar a las cargas si son de su mismo signo o más bien las van a acercar si son de signo diferente, ¿de acuerdo? Si el peine está cargado negativamente, por ejemplo, y le acerco a unos trozos de papel, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? El trozo de papel queda atraído por el peine que está cargado negativamente, ¿de acuerdo? Pero el papel no
de mi conexión a internet y no sé en qué punto he sufrido esta desconexión. A ver si alguien me puede decir. Hola, ¿están ahí? A ver, por favor. No hay nada. No hay nada escrito en el chat, se ha borrado todo. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Aquí está fallando esta conexión. ¿Me está escuchando? Perdón. Sí, licenciado, se le escucha. Sí, parece que sí, ¿no? A ver, sí, hola. Ya. Entonces, ¿en qué parte he perdido la conexión? Quiero saber. No sé si aquí. En la parte del cilindro coaxial líquido. Haciendo cosas, gracias. Ya, a ver. A ver, esta es una esfera. El cilindro coaxial está aquí. Perdón. No, el cilindro coaxial está aquí. ¿Aquí? No está compartiendo pantalla líquido. Ay, por favor, gracias, gracias, gracias. Aquí. A ver, voy a arreglar esto. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces, ¿dónde estamos? Va aquí. Aquí. Ya. Esto supongo que esto sí lo he presentado, ¿no? Lo han visto. Sí, licenciado. Ya. Entonces, esto lo hemos visto. Energía potencial electrostática, estaba hablando de esto, ¿sí? Yo no sé si aquí se ha cortado o no. Entonces, lo que quería decirles es que debido a que las cargas se atraen o se repelen, entonces hay que hacer un esfuerzo o bien para juntarlos o bien para separarlos, ¿no es cierto? De ahí viene la energía potencial electrostática. Y la expresión es esa, ahí está, uh, del trabajo en principio, ¿sí? Y luego la energía potencial que es producto de las cargas por la constante dividido entre R, ¿no? Eso es. Entonces, de esto también les he dado problemas para que hagan, para el caso de varias cargas, ¿ya? Y una expresión que quería mostrarles de lo que estaba hablando es de esto, ¿no? Pero no se descubre. Licenciado, no se le escucha. Sí, 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 o sea, entonces, ahora está para mí. Sacar esto más bien. No. Ya, ahora sí se escucha, ¿no? Sí, licenciado. Ahora sí. Ya, entonces voy a recoger dónde estamos.
Ah, caramba. Esto de no manejar muy bien. ¿Pero qué estoy haciendo? Deja de presentar. Ok, entonces, el trabajo. Tengo dos cargas. Q, Q. Aunque está la distancia R, el trabajo es entonces la integral de la fuerza por diferencial de R. ¿Cierto? Este es el trabajo de la mecánica, ¿ya? La fuerza es la fuerza de Coulomb, que es K, producto de las cargas, KQQ, sobre R al cuadrado, por diferencial de R. Diferencial de R. ¿Sí? Ahora, como las cargas están moviéndose una en dirección de otra y el campo está en la misma dirección, entonces este producto escalar se convierte casi en un producto normal, un producto corriente. Entonces ya podemos quitar el vector y esto va a ser simplemente, podemos reescribir Q, esta Q voy a colocar acá, y la integral de K, Q sobre R cuadrado diferencial de R. Entonces, este producto interior es nada más que el campo eléctrico. Fíjense, esto es simplemente el campo eléctrico, Otra vuelta puedo emplear la forma vectorial, campo eléctrico por diferencial de R. ¿Ya? Entonces, esta es una expresión del trabajo bien importante que lo voy a remarcar así, ¿ya? Carga por la integral del campo eléctrico diferencial de R. Ahora, el potencial eléctrico se define como la energía potencial por unidad de carga. Así es la definición de potencial eléctrico, ¿sí? El potencial eléctrico, cuando les explicaba, les decía que es lo que usualmente conocemos como voltaje, ¿no es cierto? La tensión de línea, la tensión de una batería, ese es potencial eléctrico, ¿sí? ¿Qué es? Es la energía que tiene esa fuente, ¿sí? La fuente que da esas cargas, la fuente que proporciona esa carga, una batería, la planta de energía eléctrica, etcétera, dividida por la unidad de carga. A eso se llama potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Ese es el potencial eléctrico. Entonces, este potencial eléctrico, con esta definición de acá, entonces, el potencial eléctrico es, si yo divido esto entre la carga, entonces simplemente esto queda, fíjense, si divido esto entre la carga aquí y divido también aquí, me queda que potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por diferencial de R. ¿Ya? Entonces, esta es una expresión también bien importante que nos permite calcular el campo eléctrico, mejor dicho, el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico. ¿Ya? Si yo conozco el campo eléctrico, entonces puedo calcular el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, esto simplifica mucho las cosas, porque si yo ya sé cómo es el campo eléctrico, por ejemplo, de una esfera, sé cómo es el campo eléctrico de un cilindro o de un plano, entonces yo puedo calcular el potencial eléctrico conociendo su campo eléctrico, nada más, ¿no? Tengo que hacer la integral
y hallo el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, también sirve a la inversa. También sirve a la inversa. Y a la inversa sirve de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, yo voy a hallar la derivada de este potencial eléctrico con respecto a la dirección de la fuerza o de la interacción, ¿no? Entonces, la derivada del potencial, voy a hacerlo más bien con derivadas totales, derivada del potencial con respecto a R. Entonces, va a ser la derivada con respecto a R de la integral del campo eléctrico por diferencial de R. Entonces, esta derivada con respecto a R de la integral del campo eléctrico por diferencial de R, ¿sí? Esto me permite, yo puedo intercambiar, entonces esto me permite hacer esto de la siguiente manera. E por diferencial de R, de esta manera. ¿Sí? Ahora, por razones de límites de cuánto vale el potencial en el punto y cuánto vale el potencial en el infinito, ¿sí? El potencial en el infinito es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que a grandes distancias prácticamente el potencial se reduce, ¿no? Se reduce a cero, ¿ya? Entonces, esto me da igual a menos, ¿sí? Esto es como si se cancelara esto con esto, y esto simplemente es campo eléctrico, ¿ya? Entonces, el vector de campo eléctrico es igual a el derivado de B con respecto a R, ¿de acuerdo? Esta es otra expresión que es bien importante, que tiene su generalización, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya cuando estemos en la parte de las leyes de Maxwell, ¿ya? Pero por ahora les voy a escribir que el campo eléctrico, es igual a menos derivada del potencial con respecto a R. ¿Ya? Lo que hemos encontrado aquí, ¿sí? La generalización de esto es que el campo eléctrico es igual a menos gradiente de potencial. Ya esta fórmula lo vamos a ver después, o sea, lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos qué cosa es este operador que se llama gradiente, ¿ya? Pero por ahora simplemente vamos a limitarnos a escribir que el campo eléctrico es igual a menos la variación de potencial con respecto a la distancia R. ¿Ya? Entonces, estas son dos fórmulas bien importantes para calcular el campo eléctrico teniendo el potencial, ¿sí? O bien calcular el potencial teniendo el campo eléctrico. Eso era esto, ¿no es cierto? Campo eléctrico por diferencial de eso. Así. Ya, entonces, fíjense. Esta fórmula me permite calcular el potencial conociendo el campo eléctrico, ¿ya? O bien al revés. Esto me permite calcular el campo eléctrico, ¿sí? Conociendo el potencial. ¿No? Esas dos fórmulas, ¿sí? Son bien importantes para calcular uno conociendo al otro. Entonces, eso facilita mucho, digamos, la resolución de problemas. Facilita muchísimo la resolución de problemas. Pero estamos más que todo revisando la parte conceptual. El potencial eléctrico, les decía, que es algo así como la fuerza de la electricidad, ¿ya? Es como algo así como la fuerza de la electricidad. Entonces, un gran voltaje, por ejemplo, 200 voltios, ¿sí? Es peligroso, ¿no es cierto? Si alguna vez ustedes han tenido, digamos, la mala suerte de tener un choque eléctrico, ¿sí? Con 110 o con 220, ¿sí? Es desagradable, ¿no es cierto?
es un golpe fuerte, ¿ya? Y si dura, es muy peligroso. Si dura puede ser mucho más peligroso, puede ser hasta trágico, ¿no? Si uno queda prácticamente prendido a la corriente eléctrica. Pero si solamente es como se dice, un contacto, ya es desagradable, ¿no es cierto? Porque uno siente un sacudón, ¿ya? Eso es 220, ¿no? 110, lo mismo, ¿ya? 110, lo mismo. Ahora, voltajes más pequeños, como por ejemplo una batería de vehículo, 12 voltios, ¿sí? Una pila eléctrica, no son tan peligrosos, ¿no es cierto? No es peligroso. Lo que ocurre con algunas baterías de litio, especialmente hoy en día, que almacenan gran cantidad de energía, pero a bajo voltaje, ¿de acuerdo? No a alto voltaje, sino a bajo voltaje, ¿sí? ¿Qué ocurre con una batería de litio, digamos, de 5 voltios, ¿de acuerdo? Pero que tiene una duración, digamos, de horas, ¿no? Una batería de litio que se ha cargado para 2 días o 3 días. Las baterías de celular, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Tienen mucha energía almacenada, ¿sí? Mucha energía almacenada dentro, de modo que si nosotros agarramos los terminales de la batería, ¿sí? Los terminales positivo y negativo, ¿sí? Y los colocamos en cortocircuito, ¿sí? En cortocircuito, prácticamente lo que vamos a lograr es una descarga violenta de toda su energía almacenada, ¿sí? Esa descarga violenta de toda su energía almacenada va a producir un efecto calórico, o sea, desprendimiento de calor tan grande que hace estallar la batería, ¿ya? La batería explota, ¿de acuerdo? Pero si nosotros conectamos la batería con nuestras manos, no pasa nada, o sea, prácticamente lo que va a ocurrir simplemente se va a descargar un poco de corriente por nosotros, de acuerdo a nuestra resistencia, pero no ocurre más. Pero si lo conectamos directamente, sí, digamos, la cantidad de calor que se produce es tan grande que estalla la batería, ¿ya? Pero no tiene, digamos, el peligro, la peligrosidad que tiene para una persona, ¿no? Para una persona, digamos, la peligrosidad que tiene el alto voltaje, ¿no? 220, 110, o peor aún, digamos, el voltaje de los televisores. Antes, los televisores antiguos funcionaban con alto voltaje atrás, por eso tiene un letrero que dice no abrir, ¿no es cierto? No abrir el televisor, es decir, a menos que sea un técnico, no trabajar con la cubierta destapada, ¿no? O encender el televisor con la cubierta destapada. ¿Por qué? Porque el televisor antiguo funciona con un alto voltaje que sirve para acelerar los electrones entre la pantalla de televisión, y aquí prácticamente así son los televisores antiguos, que tienen un cañón electrónico. ¿Ya? Prácticamente desde aquí atrás se aceleran los electrones para ir a la pantalla, aquí está la pantalla, ¿ya? Entonces, aquí necesitan un voltaje alto, el voltaje prácticamente son de 20.000 voltios, 20 kilovoltios o 10 kilovoltios, etc. Entonces son un voltaje sumamente grande, aunque sí la corriente es pequeña, ¿ya? Aunque la corriente es pequeña. No obstante que la corriente es pequeña, sin embargo, es sumamente peligroso porque produce un choque eléctrico que prácticamente que uno lo tira al suelo, ¿sí? Pero bueno, simplemente un gran susto y un sacudón en el cuerpo fuerte, pero nada más que eso. Puede tener consecuencias a largo plazo, ¿no? A mucho tiempo, porque puede afectar las neuronas, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido el choque eléctrico. Pero, digamos, eso es. Lo que quiero enfatizar es que el voltaje, eso que llamamos tensión o potencial eléctrico, potencial eléctrico o tensión eléctrica, ¿sí? Es lo que finalmente, digamos, representa un peligro, ¿no? O lo que finalmente se emplea, ¿ya? Se utiliza para todos los propósitos. Es lo que utilizamos
para cargar baterías, para alimentar las radios, alimentar los celulares, ¿sí? Para producir luz, ¿sí? Para producir calor, etcétera, ¿ya? Entonces, ese es el potencial eléctrico, ¿ya? Potencial eléctrico. Ok. Entonces, estábamos aquí, los del potencial eléctrico. Voy a volver a compartir la pantalla para ver, ¿dónde estamos? Aquí está, tengo que volver a compartir. Está, ya, entonces, ahí está entonces el potencial eléctrico. Aquí no, aquí. Aquí, no, aquí. Ya, ok, entonces les he explicado aquí de estas fórmulas, de esta de acá hemos derivado el potencial eléctrico, ¿no? De la energía potencial electrostática que estaba escrita como Q campo eléctrico diferencial de R, ¿cierto? Así, ¿ya? Entonces de aquí viene W sobre Q y esto es la integral de E diferencial de R y esto es el potencial eléctrico, ¿ya? Bueno, escrito en la pizarra, lo que pasa es que ahora tengo que volver a colocar para ver si... Ahí está, ¿no? Lo que he escrito en la pizarra sobre el potencial eléctrico, ¿ya? Potencial eléctrico. Entonces, voy a volver acá. Y hemos visto el cálculo de la energía potencial electrostática en diferentes situaciones, 2 cargas, 3 cargas, 4 cargas, etcétera. Y, digamos, con eso hemos terminado la parte que se llama energía potencial electrostática. Pero ahora vamos a ver lo que es el potencial eléctrico. Mejor dicho, vamos a ver dónde está. Aquí, esto quiero. ¿Ya? Ok, vamos a entrar entonces, aquí estamos, a la parte de capacidad eléctrica y dieléctricos. Ok, ¿qué es la capacidad eléctrica y qué son los dieléctricos? Hemos visto que para formar un sistema de cargas necesitamos realizar trabajo, ¿no? Para reunir un conjunto de cargas necesitamos realizar trabajo, ¿dice? Eso es trasladar cargas de una parte a otra, ¿no es cierto? En este caso, tenemos que trasladar cargas, ¿sí? En un condensador. ¿Qué es un condensador? Un condensador simplemente son dos placas, una frente a otra, dos placas metálicas, una frente a otra. Entonces, si llevamos cargas a una de las placas, ¿sí? En la otra placa automáticamente se induce cargas de signo contrario, ¿no es cierto? Por el fenómeno de la inducción eléctrica. La inducción eléctrica es un fenómeno, como les había explicado hace rato, del peine, ¿no? Yo tengo un peine cargado positivamente, le acerco a un material, se induce cargas negativas en el otro lado, ¿no? Si es un aislante o si es un conductor, ¿no? Ahora, entonces, en este caso, llevamos cargas a las placas de un condensador, ¿sí? De un dispositivo, colocamos las cargas en una de las placas y en la otra placa que está enfrente, se induce cargas negativas, ¿sí? En la misma cantidad que las cargas positivas que yo he colocado en una de las armaduras, ¿no es cierto? A esa disposición se llama condensador, ¿ya? Se llama condensador. Eso tiene una analogía hidráulica, ¿sí? Es como si yo tuviera un estanque, ¿sí? Un estanque en el cual prácticamente llevo agua, ¿no es cierto? Llevo agua y lleno el estanque,
Llevo el estanque de acuerdo, digamos, a sus dimensiones, ¿no es cierto? Si el estanque es de gran área y de gran altura, entonces voy a llevar una gran cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces el condensador es lo mismo, ¿sí? Dependiendo de su área y dependiendo de su separación, de su separación con la otra armadura, ¿sí? Yo puedo almacenar una gran cantidad de carga, ¿ya? Una gran cantidad de carga. Ahora, en el caso de la analogía hidráulica, ¿sí? Esta cantidad de agua que yo almaceno en el estanque, lo puedo hacer a una mayor o menor altura, ¿no es cierto? Yo puedo colocar el estanque a una gran altura o un estanque relativamente bajo, ¿no es cierto? A nivel del suelo, ¿sí? Eso también tiene la misma analogía que en el caso del condensador, ¿sí? Yo puedo cargar el condensador, ¿sí? Con un gran voltaje o con un bajo voltaje, ¿de acuerdo? Con un gran voltaje o con un bajo voltaje. Entonces, eso va perfectamente con la altura a la que yo almaceno el agua en un tanque, ¿sí? Si la altura a la que almaceno el agua en un tanque es grande, sí, obviamente estoy almacenando más cantidad de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad, si dejo caer ese agua desde esa gran altura, sí, obviamente que voy a producir más trabajo, ¿no es cierto? Voy a aprovechar más energía, eso tiene más energía, me puede mover más máquinas, etcétera, ¿no es cierto? La altura uh, en mecánica se ve que es directamente proporcional a la altura física que yo tengo de un objeto, ¿no es cierto? Esa es la cantidad de energía que almacena. En el caso del condensador es lo mismo, ¿sí? Yo puedo almacenar entonces cargas en un condensador, o sea, puedo llevar cargas a un condensador, pero las cargas las puedo llevar a bajo o a alto voltaje, ¿sí? Si las cargas los llevo a alto voltaje, entonces prácticamente voy a almacenar más energía en el condensador, ¿sí? Más energía en el condensador. Y hay condensadores pequeñitos, ¿sí? Muy pequeñitos, digamos que tienen energía almacenada a alto voltaje, ¿sí? Y esto es muy peligroso. Entonces hay que tener muy en cuenta, digamos, especialmente cuando estén trabajando o estén operando algún equipo así, ver cuál es el voltaje del condensador, ¿sí? Porque tiene ahí está indicado su voltaje de operación, ¿sí? Si tiene alto voltaje, 400 voltios, 500 voltios, etcétera, mejor, digamos, ni se acerquen, porque ese condensador es muy peligroso, ¿de acuerdo? Si está cargado es muy peligroso porque puede producirles mucho daño, ¿no? Una descarga tremenda porque además puede almacenar tal cantidad de energía que fácilmente podría provocar, digamos, la muerte de una persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los condensadores cargados, especialmente si son a alto voltaje. Ahora, si el condensador está cargado y el voltaje es bajo, 5 voltios, 10 voltios, no va a ocurrir nada, ¿no? Prácticamente lo más que puede ocurrir es que se va a quemar, o sea, va a comenzar a calentarse y quemarse, ¿sí? Pero no produce, digamos, una chispa, no produce una descarga violenta, ¿ya? Ok, la capacidad eléctrica de un sistema depende de la cantidad de carga que puede acumular en su medio por unidad de diferencia de potencial, DDP entre sus placas. Ahí está la fórmula de la capacidad de un condensador, que es carga por unidad de voltaje, ¿ya? Carga por unidad de voltaje. Un condensador de placas paralelas tiene gran extensión de área y una separación entre las placas cargadas muy pequeña. El campo eléctrico entre las placas es entonces, el campo eléctrico es E sigma sobre epsilon, que determina una diferencia de potencial B, que es igual a E por D, ¿de acuerdo? ¿De dónde salen estas fórmulas? Sale de lo siguiente. Ya hemos visto en la parte de campo eléctrico cómo es el campo eléctrico de una placa, ¿no? De una placa sumamente grande, cargada, ¿no? El campo eléctrico de una placa grande cargada es igual a sigma sobre 2 epsilon 0, ¿no es cierto? De una sola placa, ¿ya? No sé si estamos ahorita con
Bueno, voy a tratar de hacer un poquito de pantalla. Voy a aprovechar este pedazo de aquí. Entonces, si yo tengo una placa grande, ¿se ve? ¿Sí se ve, no? Sí, ya está. Entonces, Sí se ve, licenciado. sí. Entonces, si esta es una placa cargada, ya hemos visto su campo eléctrico. El campo eléctrico de una placa cargada infinita es igual a sigma sobre 2 epsilon 0, así es, ¿ya? Calculado por la ley de Gauss. Calculado por la ley de Gauss. Si yo coloco una placa enfrente de esta otra, ¿sí? Que es un condensador, ¿ya? Entonces yo voy a tener esto así, ¿no? Una placa. ¿De acuerdo? Una placa enfrente de otra. Entonces tengo que el campo eléctrico de esta era sigma sobre 2 epsilon 0, de una sola, ¿no? De esta una, que es más. Si esta es menos, esta produce un campo eléctrico al revés de esta otra. Si esta era hacia abajo, esta produce un campo eléctrico hacia abajo también, porque es negativa, pero del mismo valor, sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Sí? Entonces la placa positiva me produce un campo eléctrico hacia abajo y la placa negativa produce un campo eléctrico hacia abajo también, ¿no? De uno sale y en el otro entra. Entonces, el campo eléctrico en esta región, en la región de los dos condensadores, es la suma de los dos. El campo eléctrico total va a ser entonces sigma sobre epsilon 0. Entonces, de esa manera sale el campo eléctrico entre las placas de un condensador. ¿Ya? De esa manera sale las... Esta, ¿no? Entonces, el campo eléctrico está aquí, es sigma sobre epsilon. ¿Ya? Epsilon 0 es cuando el medio es aire o vacío. ¿Sí? Y epsilon nomás es cuando el medio, o sea, lo que está entre las placas, es un material dieléctrico, es un material especial. En el caso de los condensadores que se venden en el comercio, el material dieléctrico es especial para que la carga sea más grande. ¿Ya? Ok, entonces, teniendo esto, encontramos que la carga, por otro lado, es simplemente la densidad superficial de carga por el área, ¿no es cierto? Eso es lo que es la carga, por la definición de densidad superficial de carga, ¿ya? Y el voltaje, la diferencia acá del potencial es por la integral, ¿no? Hemos visto que el voltaje es esto. El voltaje es la integral del campo eléctrico. Nos están viendo acá, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? El campo electrodiferencial de R me da el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje. Si el campo eléctrico es esto, sigma sobre epsilon 0, entonces el voltaje simplemente es sigma sobre epsilon 0 por D, ¿no es cierto? Por la distancia de separación entre las placas. Eso nomás es, ¿no es cierto? El voltaje entonces va a ser el campo sigma sobre epsilon 0 por la separación de las placas. Ya, ese es el voltaje en un condensador. Ya aquí está entonces, aquí están las expresiones. Y eso es lo que tenemos para un condensador de placas paralelas, ¿ya? Entonces la capacidad ahora, la capacidad entonces, aquí voy a escribir. La capacidad entonces es igual a, por definición, es carga por unidad de voltaje, ¿no es cierto? Carga por unidad de voltaje. Entonces, reemplazando, resulta que la capacidad simplemente es
se va a ir, el esto va a quedar sigma G, ¿está? Epsilon A sobre D, o sea, queda epsilon, área sobre distancia, nada más, ¿ya? Reemplazando este valor, porque esto va a ir aquí abajo, ¿no es cierto? Va a ir aquí abajo en el denominador, el epsilon sube arriba, y el sigma queda abajo, pero se va con la densidad de carga. Hemos visto que la carga es igual a densidad superficial por área. Entonces, reemplazando esto aquí, carga igual densidad superficial sobre área y voltaje aquí, resulta esto de acá, ¿no? Esa es la carga en un condensador de placas paralelas, ¿de acuerdo? Carga en un condensador de placas paralelas. ¿Ya? Carga en un condensador de placas paralelas. Entonces, fíjense ahora, los condensadores comunes que se venden en el comercio son de este tipo, son de placas paralelas. Obviamente, estos condensadores, cuando nosotros compramos, no los vemos como placas paralelas, sino como unos cilindros, ¿no? Como unos tubos. En realidad, lo que ocurre es que son dos placas paralelas que están muy próximas uno con otro, ¿sí? Y están enrollados hasta formar un círculo, un cilindro, ¿de acuerdo? Hasta formar un cilindro. Entonces, los condensadores tipo tanque que nosotros vemos en el comercio son condensadores de placas paralelas, ¿de acuerdo? De placas paralelas. Tienen un área muy grande porque en realidad prácticamente son, ¿cómo se llama? Son láminas muy delgadas, muy delgaditas, y con una distancia de separación muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña entre ellas. El medio dieléctrico, que es prácticamente el que separa las dos armaduras, ¿sí? Las dos armaduras, es muy delgado también y muy especial. ¿Sí? Prácticamente ese medio dieléctrico hace posible que no pueda existir una chispa, ¿no? Entre las placas positiva y negativa, ¿sí? Es un medio de hecho bastante rígido. Rígido quiere decir que tiene mucha fuerza para, digamos, para no polarizarse, ¿no es cierto? Mucha oposición. De modo que, digamos, permita que con mayor cantidad de carga eso pueda recién, digamos, polarizarse, ¿no? Entonces, de esa manera permite la acumulación de más cantidad de carga, ¿ya? De más cantidad de carga. Entonces, un condensador es simplemente, un condensador comercial es simplemente un condensador de placas paralelas. Ahora, las armaduras son láminas muy delgadas metálicas, de aluminio especialmente, ¿sí? Muy delgadas, que prácticamente, digamos, están separadas por este material dieléctrico y enrolladas en forma de cilindro, ¿ya? Eso es un condensador que hay en el comercio. Okay. Entonces, aquí está. Entonces, aquí está el caso, pero este es otro caso, ¿ya? El caso de tener condensador cilíndrico. Los condensadores cilíndricos, entonces, prácticamente tienen armaduras cilíndricas también, ¿ya? Armaduras cilíndricas. Este es otro tipo de condensador, ¿no? En este caso, entonces, el campo eléctrico entre las armaduras, ya hemos calculado el campo eléctrico en el interior de un cilindro, y eso es, ahí está la expresión, ¿no? Es lambda sobre 2pi epsilon r, el campo de un alambre también, ¿no? De un alambre de longitud infinita, que es lo mismo que el campo eléctrico de un cilindro de longitud infinita en el exterior de la carga, ¿no? Del cilindro cargado. Entonces, ahí estamos empleando justamente la definición que les he dado del potencial, que es como la integral del campo eléctrico a lo largo de R, de la distancia, entre dos distancias, ¿no? Entre dos puntos, R1 y R2, que son el radio interior y el radio exterior en este caso, ¿ya? Entonces, esta integral, para el caso de un condensador cilíndrico, me da esa expresión, ¿sí?
la integral entre R1 y R2 del campo eléctrico del cilindro diferencial de R. Y eso da una función logarítmica, lambda sobre 2pi epsilon, logaritmo de R2 sobre R1. Y aplicando la definición de capacidad, que es carga por unidad de potencial, entonces de ahí se determina que la capacidad es esto, ¿no? 2pi epsilon h sobre el logaritmo de R2 entre R1. ¿Ya? Ok, entonces así es esta parte de capacidad, ¿ya? Este es el caso de un condensador cilíndrico. Ahora, ¿qué ocurre con un condensador esférico? En un condensador esférico, ahora tenemos, esto no hay por si acaso en el comercio, ¿no? Esto simplemente es un ejercicio didáctico, ¿no? Un condensador esférico. Un condensador esférico sería una esfera, ¿sí?, conductora, envuelta por otra esfera conductora, ¿no es cierto? Dos esferas conductoras concéntricos, ¿sí? Una interior de radio R1 y una exterior de radio R2, ¿de acuerdo? Y las dos tienen que tener cargas iguales y opuestas, ¿no? Para hacer un condensador. Entonces, ahí está, cargas iguales y opuestas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula ahora la capacidad? ¿Sí? La capacidad se calcula primero calculando el voltaje, ¿ya? El potencial o la diferencia de potencial, ¿sí? Tenemos que calcular la diferencia de potencial entre las dos armaduras, entre los dos cilindros, ¿de acuerdo? Eso se hace también con la ley de Gauss. Aquí está, a ver dónde está la ley de Gauss a ver, no sé si está aquí. Aquí creo que está. Aquí está. Estas son dos esferas concéntricas, ¿no? Dos esferas concéntricas cargadas, pero estos no están cargadas como un condensador positivo y negativo, ¿no? Sino que son dos esferas simplemente cargadas con carga Q1 y Q2, ¿ya? Entonces, de esta manera es como se calcula el potencial eléctrico entre dos puntos en el entorno de dos esferas, ¿no? En el entorno de dos esferas. Un punto interior y un punto exterior a la esfera. Ahí están los puntos A y B, ¿ya? Y aquí estamos calculando la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se calcula? Se calcula con la expresión del potencial eléctrico. Aquí está la expresión del potencial eléctrico, ¿no? Entonces, como ya sabemos cómo es el campo eléctrico de una esfera, ¿sí? Entonces, aplicamos la definición del campo eléctrico diferencial por diferencial de L para hallar primero el potencial entre la primera esfera y el punto A, ¿no? Entre el punto 1 y el punto A. Es la primera diferencia de potencial que hallamos. Después hay que hallar la diferencia de potencial entre el punto 1 y 2. 1 y 2, y después recién la diferencia de potencial entre 2 y B. O sea, hay que hacer prácticamente aquí, digamos, 3 pasos, ¿no? Para hallar la diferencia de potencial entre A y B. ¿Sí? Primero entre A y 1, luego entre 1 y 2, y luego entre 2 y B. ¿Sí? Entonces son tres pasos que hay que evaluar el potencial en tres pasos. Y aquí está la evaluación de ese potencial en los tres pasos, ¿sí? A través del campo eléctrico que hay en cada lugar, ¿no? En la región interna, en la región intermedia y en la región externa, ¿sí? Entonces, el potencial sale esta expresión que es bastante larga, ¿sí? En términos de las cargas Q1 y Q2, que son las cargas de las esferas, ¿no? Esto es lo que se emplea para el
cálculo del condensador esférico. Ya, aquí vamos a ver, aquí está, creo que esto es, no. Esto es para el condensador esférico, está. Entonces, empleamos esa fórmula, aquí está la fórmula ahora, del potencial de dos esferas concéntricas de radios R1 y R2. ¿Ya? Entonces, esta expresión es la anterior, la que hemos visto, ¿sí? A esta expresión le aplicamos estas condiciones. Las cargas son iguales y opuestas, entonces las cargas Q2 es igual a menos Q1 igual a Q, iguales y opuestas, ¿sí? Entonces aquí se pone eso. Luego los radios. El radio A es el radio R1, lo que era antes el radio interior, ahora es el radio de la primera esfera. Y luego el radio 2 y el radio R1, que eran el anterior diferentes, ahora prácticamente son iguales. Son iguales porque es una lámina, ¿no? Ya no es un medio. O sea, los dos son láminas. Por eso es que el RA es R1 y el otro lado, que es una lámina, ahora los tres radios son iguales. R2, R1 y RB son iguales, ¿no? Porque a eso se reduce del problema anterior los dos radios, ¿no? Aquí está. Los tres radios, los dos radios, aquí está, aquí está, ¿no? Aquí. Entonces, fíjense, aquí eran radios R1, RA, R2, RB. Entonces, en esta aplicación ahora, esto se reduce solamente, a esto, ¿no? Y reemplazando entonces valores, resulta que el voltaje, o sea, la diferencia de tensión, la diferencia de potencial entre las dos esferas, R1 y R2, es esto. Sale así, ¿ya? Operando acá, ¿no? Y aplicando la definición de capacidad, que es carga por unidad de voltaje, entonces dividimos, esto va al denominador y al numerador va una Q, se va con la Q y queda 4pi R producto de los radios dividido entre la diferencia de radios. Esa es la capacidad de un condensador esférico, ¿ya? Entonces, así es como se evalúa la capacidad de diferentes combinaciones, diferentes geometrías de sistemas cargados, ¿no? De sistemas cargados. Sistema cargado un cilíndrico, sistema cargado esférico, sistema cargado de placas paralelas, ¿ya? Eso hemos visto aquí, ¿no? Aquí está, este es el sistema de placas paralelas, el de cilindro y el de esfera. Ok, y ahora vamos a la asociación de capacitores. Ahora los capacitores, ¿no? Esos capacitores que hemos hablado aquí, cómo son, cómo trabajan, cómo viene definido, se pueden ahora asociar también, ¿no? Se llama asociación de capacitores. Entonces los podemos reunir en serie o en paralelo, ¿ya? Cuando están en serie, un condensador va a continuación de otro. Eso es, ¿no? Aquí está, en serie, un capacitor, después otro capacitor y otro capacitor. O sea, todos van uno a continuación del otro. ¿Sí? Esa es una reunión en serie. En una reunión en serie, entonces, el voltaje total sobre esta unión de condensadores queda dividido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el voltaje que estamos aplicando va a ir a una serie de capacitores unidos uno con otro en sus terminales inicial y final, ¿no? Terminal inicial y final, etcétera, de modo que hacen una cadena, ¿sí? Y de esa manera el voltaje se divide entre todos los condensadores. Está. B es igual a B1 más B2, si hubiera más sería más B3 más B4, etc. Y en cada capacitor, la definición de tensión o de voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje en cada capacitor es la carga sobre la capacidad de ese condensador, ¿ya? En el otro va a ser la carga sobre ese condensador.
Ahora, fíjense que la carga es la misma. ¿Ya? Aquí la particularidad es que la carga es la misma. ¿Sí? Lo que va variando simplemente es la capacidad del condensador en sí. Entonces, ¿por qué la carga es la misma? ¿Por qué la carga en esta reunión de condensadores en serie, la carga es la misma? Porque si pueden ver este dibujo, esta cantidad de cargas positivas que está en esta placa, en esta armadura, ¿sí? Induce, en la otra armadura induce igual cantidad de cargas, pero negativas, ¿no es cierto? Si aquí hay, digamos, 100, por decir una cantidad, 100 cargas positivas, entonces aquí van a inducirse también 100 cargas negativas, ¿no? Menos, ¿ya? Y si ahora conectamos en serie otro condensador, ¿sí? Otro condensador, esas 100 cargas negativas, ¿de acuerdo? Me van a producir una separación, una inducción de cargas de esta manera. También 100 cargas positivas en esta placa, ¿sí? No puede aparecer más ni menos, ¿sí? Tiene que ser la misma porque las cargas no se están moviendo desde la primera placa hasta la última, ¿no? Simplemente están induciendo, ¿sí? Y al inducen lo mismo. 100, 100, 100, negativo, positivo, y la carga se mantiene. ¿Sí? De esa manera es que la carga es la misma en toda la unión de condensadores en serie, ¿ya? Y resulta entonces que si es en serie, tengo estas dos ecuaciones, ¿no? O tres ecuaciones, mejor dicho. Primero, que el voltaje total es la suma de los voltajes en cada condensador, ¿sí? O la tensión que hay en cada condensador es la tensión total, o sea, ¿no es cierto? La suma de las tensiones en cada capacitor es la tensión total. Y por otra parte, la tensión en cada capacitor solamente depende de la capacidad, es decir, del condensador, porque la carga es la misma en todas, ¿no? Solo depende de la capacidad, porque la carga es la misma. Entonces, con estas tres ecuaciones, yo encuentro que la tensión total, al igualarla a la suma de tensiones, ¿sí? Me tiene que resultar que el inverso de la capacidad equivalente, o sea, capacidad equivalente se llama, ¿cuál sería el comportamiento de todos los condensadores en serie si fuera uno solo? Entonces, a eso se llama capacidad equivalente, ¿sí? Entonces, el inverso de la capacidad equivalente va a ser la suma de los inversos de cada capacidad, ¿ya? Se van sumando a la inversa, ¿de acuerdo? Ya, eso es la suma de capacitores en serie. Ahora, ¿qué ocurre si es en paralelo? Vamos a ver si es en paralelo. Entonces, cuando es en paralelo, es este el caso, ¿ya? Entonces, en paralelo yo tengo entonces ahora que aplico una tensión, ¿sí? Y los condensadores están uno al lado de otro, ¿sí? Eso es en paralelo. Uno al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, etcétera. Todos unidos en las armaduras, ¿sí? Todos tienen la armadura común está unida a todos. Entonces, con esta unión de condensadores, aquí la carga en cada condensador ya no es la misma, ¿no es cierto? Como el anterior. Aquí era la misma porque eran en serie, aquí había inducción y la misma se inducía en todas las otras. Pero en este caso ya no, ¿sí? Aquí hay una cantidad de cargas que es diferente de esta otra. En cada condensador hay una carga diferente, ¿sí? Hay una diferente. Lo que es común en este caso es la tensión, porque todos están sometidos a la misma tensión,
a la misma diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos para la descripción del comportamiento? Tenemos que la carga total de todo este sistema va a ser la suma de las cargas en cada armadura. Entonces, aquí hay una carga, aquí hay otra carga, más allá hay otra. Entonces, la carga total es la suma de cargas, por una parte, ¿no? Y por otra parte, en cada condensador, la tensión es la misma. Entonces, la tensión es Q1 sobre C1 en uno, en el otro es lo mismo, Q2 sobre C2, etc. ¿Es cierto? Y con esas condiciones, entonces yo tengo este comportamiento final, ¿no? Que la carga es igual, siendo la suma de cargas, me va a dar entonces esta suma de términos, ¿no? Voltaje por la capacidad 1 más voltaje por la capacidad 2 más, etcétera, etcétera, se va sumando. Entonces, eso me va a resultar al final un voltaje que es el mismo para todos por una capacidad equivalente, se llama capacidad equivalente. Y eso, al final, reemplazando acá y simplificando, me da que la capacidad equivalente es la suma de las capacidades de todos los condensadores, ¿no? Que yo estoy colocando en paralelo. ¿Ya? La capacidad. Entonces, esto es bien importante que ustedes aprendan a estas reglas de asociación de condensadores en serie y en paralelo, para saber cuál es el comportamiento equivalente, ¿no? De una asociación de condensadores en serie y en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver si hay, no tengo un ejercicio, pero podemos verlo aquí en la pizarra, un ejercicio. A ver, vamos a colocar, ¿ya? Entonces voy a borrar esto. Y vamos a ver si pueden ustedes, por ejemplo, hallar la capacidad equivalente de un sistema como este, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un condensador que está C1, que está unido en paralelo con otro C2, y estos dos están en serie con uno que es C3. C3. ¿Ya? Y para simplificar mucho más la solución, vamos a decir que todos son iguales, ¿ya? Entonces, toditos tienen el mismo valor, ¿sí? Este vale 5 microfaradios, esto vale 5 microfaradios, y esto también vale 5 microfaradios, ¿ya? La capacidad se mide en faradios, por si acaso, ¿ya? La unidad de capacidad es el faradio. El faradio es igual a un coulombio por un voltio. Un faradio es igual a un coulombio dividido entre un voltio. ¿De acuerdo? Es la unidad, ¿ya? Entonces, al ser microfaradios, quiere decir 10 a la menos 6, ¿no es cierto? 10 a la menos 6. Un microfaradio es una capacidad muy pequeñita, ¿sí? Una millonésima parte de un faradio. ¿No es cierto? Así es, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sale la capacidad equivalente de un sistema como ese? ¿Cuánto vale el equivalente de acá? Primero,
sumamos esto que son en paralelo, ¿cierto? En paralelo se suman C1 más C2. Entonces va a ser, aquí voy a tener en lugar de estos dos, esto se puede representar como un solo condensador, así, eso es la equivalente, que va a ser igual a C1 más C2. Esa es la capacidad equivalente de esta asociación de estos dos, ¿no es cierto? Ahora, estos dos me van a dar un solo condensador que voy a dibujar aquí, ¿cierto? Que es en serie, este y este en serie, ¿no es cierto? Están en serie. ¿Cómo es la capacidad equivalente de un sistema que está en serie? 1 sobre la capacidad equivalente es igual a la suma de inversos, 1 sobre la capacidad equivalente, mejor dicho, 1 sobre la capacidad del primer condensador, que va a ser C1 más C2, ¿no es cierto? Eso es, aquí está. C1 más C2 es este condensador, más el inverso del otro condensador es 1 sobre C3. Entonces, la capacidad equivalente es igual a esto, el inverso de esto. ¿Cuánto es el inverso de esto? El inverso de esto no es nada más que 1 sobre C1 más C2 más 1 sobre C3. ¿Cuánto da esto? Entonces aquí hay que cruzar esto con esto, entonces esto me va a quedar C3 por C1 más C2 sobre, fíjate, esto se multiplica, ¿no? Esto por esto, como un denominador, después sube atrás, arriba, y aquí queda como la suma, ¿no es cierto? C1 más C2 más C3, ¿no es cierto? C3. Esa es la capacidad equivalente de este sistema. ¿De acuerdo? A ver, todavía tenemos unos cuantos minutos. Voy a darles un ejercicio para que me hagan y voy a registrar a quienes hagan el esfuerzo de encontrar la solución. ¿Ya? Entonces les voy a dar un ejercicio. Voy a borrar esto. Entonces dice hallar. ¿Se ve? Creo que no se ve con ese. Hallar capacidad equivalente del sistema. Aquí voy a colocarles un condensador. Aquí otro condensador. Y aquí voy a ponerles otro condensador. Entonces esto es C1, esto es C2, esto es C3. Esto vale igual 5, esto vale 5 microfaradios y esto vale 5 microfaradios. En el anterior no hemos reemplazado, pero si podemos reemplazar es inmediato, ¿no es cierto? Esto es 5 por 5, 25. O digo, 5 y 5, 10 por 5, 50 sería aquí. 50 dividido entre 15. Y esto sale a 3,45, 3.33 microfaradios. Ya. En el ejercicio que les he dado, ¿cuánto sale la capacidad equivalente?
A ver, ¿quién tiene la respuesta? Vamos a ver. A ver, ¿quién está haciendo? Licenciado, ¿puede explicar lo que debíamos hacer, por favor? A ver, José Carlos, no lo escucho muy bien porque está con el ¿Puede volumen volver a bajo. explicar lo que debíamos hacer, por favor, licenciado? Es que se entrecorta un poco el audio. A ver si puede en el chat escribir o voy a anotar aquí. A ver, ¿quién tiene alguna solución? A ver, alguien está mandando, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, le vamos a explicar a José Carlos. Lo que hay que hallar es encontrar la capacidad equivalente de este sistema que les he dibujado en la pizarra. Ya antes había hecho la capacidad equivalente de un sistema parecido como ejercicio, ¿sí? Y ahora le estoy dando, aquí ya tengo respuestas. A ver, Rafael Dante dice 1,66,6, Edgar Alejo lo mismo, Joel Alejandro también, 1,66,6. Ya verifican entonces, voy a ver, entonces aquí está Edgar Alejo. Ramírez, Efraín Blanco, José Armando Omani, Gonzalo Rafael. Bueno, ¿cómo sé si que no estén copiando simplemente los resultados y lo estén haciendo? Ya no se puede, ¿no? Voy a anotar los primeros nomás. Ya, entonces, ya tengo anotados. Y vamos a ver si el resultado es exactamente el que me dicen, 1,66,6. Ya, entonces, vamos a resolver el problema. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y voy a hacer el ejercicio aquí. Entonces, primero, estos dos están en serie y yo voy a reemplazar esto por un solo condensador, ¿no es cierto? Un equivalente. Entonces, esto por equivalente, así va a ser. Y este primer equivalente va a ser 1 sobre C equivalente 1, le voy a llamar, 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿no es cierto? Está C1 y C2. Entonces, este equivalente 1 va a ser igual a C1 por C2 sobre C1 más C2. Ese es el primer equivalente. Ahora, aquí tengo C3. Ahora, estos dos están unidos en paralelo, ¿no? Este equivalente que es C equivalente 1 está en paralelo con este 8. Entonces, el equivalente final es más fácil. Equivalente va a ser C equivalente 1 más C3. Simplemente eso, ¿no? C equivalente total. Esto es C1 por C2 sobre C1 más C2 más C3. Y ahora sí, reemplazo números.
Se va a tener aquí 5 por 5 sobre 5 más 5, que son 10, más 5. ¿No es cierto? Porque cada uno vale a 5. Entonces, ¿qué tengo? 5 por 5, 25. Aquí 5 por 5, 10. 25 entre 10 a 2.5 más 5, 7.5. ¿No es cierto? ¿O estoy mal? 5 por 5, 25. Entre 10, 2.5 más 5, 7.5 microfarads. A ver, ¿quién ha acertado? Porque parece que todos me han dado 1.66 y no sé de dónde han sacado 1.66. A ver, pregunto, ¿está bien lo que he hecho? ¿Hay algún error? Ok, muy bien. Llevé. El ejercicio era sencillísimo, ¿no es cierto? Era sencillo, era simplemente darse cuenta qué es lo que está en serie y qué está en paralelo. ¿Ya? Ok, muy bien. Ok, de todas maneras les he anotado porque han hecho el esfuerzo de resolverlo. ¿Ya? Les voy a dar una nueva práctica con esto para la subsiguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces, con esto prácticamente habríamos terminado esta clase y la próxima vamos a continuar con algo más de condensadores y luego vamos a entrar a resistencias, ¿ya? Ok. Si no tienen alguna pregunta, alguna observación. Ok, muy bien, entonces nos vemos la próxima clase, los dejo libres. Ya que les vaya bien. Chao, chao.